Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en Éxodo. Estamos en el capítulo número 20 de Éxodo y hemos estado invirtiendo estas últimas semanas en estudiar el capítulo 20. Hemos ido detenidamente en mandamiento tras mandamiento. Recuerden, leíamos cómo Jesucristo decía que aquellos que quebrantaran la ley y así enseñaran, dice, muy pequeños serían llamados en el reino de los cielos, pero aquellos que la guarden y así enseñen, muy grandes serán llamados en el reino de los cielos. Y entonces nos dimos a la tarea de poder meditar para poder enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, este conjunto de palabras que demostraban parte del carácter de Cristo, el parte de carácter de nuestro Dios. Y como decía, también leíamos, si me amas, guardas mis mandamientos, pero en esto conocemos el amor de Dios, en que guardamos sus mandamientos. Entonces veíamos también y estudiamos cómo esto es parte del amor de Dios, porque a través de nosotros observar esto, podemos llevar una vida plena, una vida satisfactoria. No tiene nada que ver con la salvación, sino estos mandamientos nos alejan del pecado y también nos permiten disfrutar la vida que Él nos ha dado. ¿Sale? Entonces, hoy estamos llegando a un mandamiento, la verdad, interesante, que este día me hizo meditar mucho en varias cosas. Estamos llegando al versículo número 12. Y es: honra a tu padre y a tu madre. Vamos a orar para comenzar. Padre, gracias te damos porque podemos el día de hoy leer tu palabra. Queremos suplicarte, Dios, que por favor el día de hoy nos hables, que podamos estar abiertos a lo que tú tienes para nosotros. Bendito eres, Padre. Amén. Bueno, antes de comenzar quería compartirles esto. Hay algo, una condición muy triste. La otra vez estaba meditando en que, por ejemplo, en esta onda del café, ¿no? Conozco un hermano que le gusta mucho el café, como a muchos de nosotros, ¿no? Y él se empezó a meter mucho en estudiar y la preparación, se compró su máquina, métodos y todas estas cosas. Y llegó el punto en el que se empezó a ser demasiado exigente con el café que tenía, al punto tal de que ya no tomaba café en cualquier casa ni en cualquier lugar, y nada más tomaba café en su propia casa, o toma café en su propia casa, lo cual echa a perder todo el propósito del café, que es platicar con amigos, estar y disfrutar un tiempo juntos. Y a veces pareciera que en la medida que, y digo eso obviamente no es el propósito, pero parecía que en la medida que conocemos más de la palabra, acumulamos más conocimientos, perdemos ese, como decía el salmista, tus palabras fueron miel en mi boca. Lo convertimos en un ejercicio puramente intelectual y perdemos de disfrutar. Unos hermanos que trabajan en la traducción me compartieron un video de una comunidad en Oaxaca cuando tradujeron la Biblia por primera vez a su lengua, a su dialecto, a su lengua, y se paran enfrente, abren la Biblia y empiezan a leer, empezaron a llorar. No hubo una enseñanza, no hubo una predicación elaborada, fue únicamente la lectura de la palabra. Ellos estaban llorando, estaban gozosos, porque eso era refrescante a sus... Entonces, hermanos, no perdamos esto y la verdad es algo que necesitamos, como dice Apocalipsis, regresa a las primeras obras. Has caído de tu primer amor. No olvidemos eso. Cuando simplemente leer era todo. Entonces, bueno, quería comentarles eso. Vamos al versículo número 12. ¿Alguien podría leer, por favor, el versículo número 12? Ok, entonces sabemos, y lo hemos dicho y lo hemos hablado muchas veces, lo hemos repetido algunos de nosotros, que este es el primero de los mandamientos que incluye una promesa. De hecho,
el apóstol Pablo lo cita este mandamiento y dice, hagan esto porque es el primer mandamiento que incluye o que tiene una promesa. Es un mandamiento que cambia ahora. Los primeros 5 mandamientos que estuvimos estudiando en las semanas pasadas tenían que ver directamente con nuestra relación con Dios, y a partir de este mandamiento es nuestra relación con nuestros semejantes. Y el primero es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y lo primero que nosotros leemos aquí, lo primero que tenemos que entender es que ¿qué significa? ¿A qué se refiere la palabra honrar? La palabra honra, como la encontramos aquí, es la palabra hebrea que quiere decir o está relacionada con peso, pero no el peso como cuando tomas o comes mucho pan, sino el peso de gloria. Es una palabra relacionada con la gloria de Dios. Entonces, honra está relacionado con la gloria o con el respeto o con el honor debido que le tienes a cierta persona. También el libro de Levítico vuelve a tomar este mandamiento en el capítulo número 19, pero la palabra que se utiliza ahí, y creo que nos ayuda mucho para poder entender un poco más el contexto, es la palabra que usamos para temor a Jehová, ese respeto, esa reverencia que le tenemos. Entonces, honra podríamos decir que tiene que ver con dar el honor debido, la gloria debida a alguien, y el temor o el respeto, la reverencia que se le debe a alguien por su condición, por su trabajo, etc. Pero en este caso nos está diciendo que esa honra, ese honor debido, esa gloria debida o ese temor debido, esa reverencia debida, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, esto muchos decimos, sí, ok, ya lo he leído, pero algo que me llamaba la atención, que la verdad, les soy sincero, nunca lo había entendido así, es que cuando analizamos este mandamiento desde la perspectiva judía, la palabra honra a tu padre y a tu madre, esta frase, no solamente se limita a tus padres biológicos, sino incluye forzosamente a tus suegros. Entonces, esto es algo como que muy interesante y mucho más grande, porque los judíos, cuando leían y cuando enseñaban este mandamiento, en su mente decían, son mis padres biológicos, pero ese mandamiento se amplía a mis suegros. Y podemos leer muchos versículos que, por ejemplo, Moisés, varios hablaban de sus suegros y los nombraban, los llamaban o se referían a ellos como padres. Entonces, esto es algo importante porque si algo tenemos los mexicanos es muchísimos chistes relacionados con las suegras, con los suegros, y pudiera parecer que no solamente los mexicanos, sino como los seres humanos tienen esta, pues no sé, como que si nos programaran con este conflicto natural con nuestros suegros, ¿no? Cuando no debería de ser así. ¿Por qué? Porque como creyentes, cuando leemos el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, Dios también estaba incluyendo a aquellos que legalmente, inicialmente, pero que después emocional, sentimental y de muchas formas se vuelven también padres y madres, ¿vale? Entonces incluye a los suegros. Y dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí tenemos que entender también lo siguiente. Aquí nos está hablando de dos cosas. Más adelante cuando vamos al Nuevo Testamento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y para que te vaya bien. Entonces describe dos cosas relacionadas con este mandamiento, que es que tengas largos días, que tiene que ver con cantidad, pero que te vaya bien también tiene que ver con calidad. Entonces, por una parte, muchos años, pero también buenos años. No solamente muchos años, porque muchos han tenido muchos años, pero malos. Pero aquí dice buenos años. Ahora, quiero que podamos entender lo siguiente, porque es donde muchos dicen, pero mira, entonces ¿esto qué?
¿Por qué hay personas que son terribles, malvados en extremo y que tienen o que viven mucho tiempo? Y personas que son extremadamente buenas y que viven poco tiempo. Podemos ver un ejemplo en el primer Adán. El primer Adán, o Adán, dice la palabra que... ¿Cuántos años vivió, te acuerdas? 900, ¿no? 900 años. Y deshonró a su padre. Y vemos, como lo menciona el libro de Hebreos, el segundo Adán, que es nuestro Cristo, nuestro Señor Jesús, quien honró a su padre y vivió únicamente la cantidad de 33 años. Entonces podemos ver que Adán vivió 30, que es, sí, ¿verdad? 30 veces más que Jesús. Y entonces decimos, bueno, ¿y entonces cómo aplica este versículo a eso? Bueno, como decía, tenemos que ver estas dos cosas. No solamente es cantidad, sino que tiene que ver con calidad. Ahora, tristemente seguimos pensando humanamente y terrenalmente que la calidad tiene que ver con dinero, tiene que ver con, no sé, muchas cosas. Pero de lo que está hablando, recuerden, cuando Jesucristo retoma los mandamientos, por ejemplo, la próxima semana que vayamos al de no matarás, él se escucharon que fue dicho no matarás. Pero yo te digo que si tú te enojas y ofendes a tu hermano, eres culpable de asesinato. Entonces, el mandamiento y sus repercusiones no únicamente tenían que ver con lo físico, sino que más bien tenían una implicación espiritual. Entonces, por lo tanto, y de la misma manera, este mandamiento, para que te vaya bien, tiene que ver necesaria y definitivamente con un área también espiritual. Para que te vaya bien es poder disfrutar esa comunión íntima con Dios, ese beneplácito de Dios hacia ti, hacia tu caminar, ese disfrutar de su presencia que los malvados no pueden disfrutar. Ahora, también recordando lo que dice Salmos, que preciosa cosa es la muerte de un santo a los ojos de Dios. Tristemente los seres humanos y también los creyentes seguimos viendo la muerte como algo fatal, pero no lo es. Porque es la ausencia del cuerpo, es la presencia con Dios. Y muchas veces Dios se regocija y dice, quiero ya tener a mi hijo conmigo. Y entonces, así como Enoc, somos tomados y podemos disfrutar ahora de su presencia. Entonces, recuerda, no solamente es la cantidad, sino que tiene que ver con la cantidad. Ahora, aquí la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te dio. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede si no honramos a nuestros padres y a nuestros padres y a nuestras madres? Nosotros podemos ver un ejemplo en la tierra, un ejemplo en la Biblia. Podemos ver el ejemplo de Noé. Después de que desciende y sucede todo este acto medio raro que Noé se embriaga y entonces después de emborracharse, dice que pasó y que estaba ahí todo alterado, todo desnudo y que su hijo en especial, uno de sus hijos lo vio y se empezó a burlar de él. E hizo escarnio de su padre y miren ahí al borracho tirado. Y entonces sus otros dos hermanos caminaron hacia atrás sin verlo y taparon al padre como para que nadie se siguiera burlando de él. Y entonces cuando Noé supo lo que había hecho su hijo, dice, maldito sea Canaán. Ahora su hijo no era Canaán, ese era su nieto. Y uno dice, bueno, ¿y qué culpa tiene el nieto de lo que hizo el padre? ¿Qué es lo que está sucediendo? Es que este Cam iba a experimentar las repercusiones de su deshonra en sus hijos. Ahora, cuando nosotros llegamos al libro de Gálatas, no es Gálatas, vamos a ver un segundito. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ahorita les digo la cita exacta. Llegamos al Nuevo Testamento, encontramos esta porción que dice, hey,
Recuerda que Dios no puede ser burlado, no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces sí, Gálatas 6:7. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, recuerda la semana pasada que hablábamos también de este mismo precepto. Las consecuencias de nuestros actos nos castigan y nos alcanzan. Entonces, la deshonra a los padres, nosotros experimentamos sus consecuencias en nuestros propios hijos. Los rabinos habían entendido muy bien este precepto y ellos contaban esta historia. Y me gustó cuando la escuché porque describe muy bien lo que sucede. Estaba un padre y ya tenía familia y su padre envejeció. Entonces los llevó a vivir con ellos. Y entonces empezó a crecer más el padre y hacía ruidos raros cuando comía. Y a él le desesperaba un poco escuchar a su papá hacer todos estos ruidos. Entonces le dijo, ¿sabes qué, papá? Mira, vete a sentar hasta el último de la mesa porque es medio asqueroso escucharte cómo estás comiendo. Y el pobrecito papá ahí estaba a la esquina y todos comían de este lado. Pero siguió pasando el tiempo y el papá ahora ya no podía, ya no coordinaba muy bien las manos, entonces le era difícil utilizar todos los implementos para poder comer. Y entonces lo que sucedió es que le pusieron pues ya como una charola, así amplia, y se la pusieron en el piso y sentaron al papá en el piso y le dijeron, mira, come ahí como puedas, si te ensucias pues ya ni modo, ¿no? Casi como un perro. Y un día el hijo de este hombre le dice, papá, mira, ven a ver lo que hice. Y entonces sale el papá muy emocionado y ve a su hijo pequeño y le dice, mira papá, hice este tazón, tallé este tazón de madera. Y dice, órale, qué bonito, qué padre, es para la fruta, ¿para qué es? Para que cuando seas viejo, papá, puedas comer igual que mi abuelo. Y el padre se sacó mucho de onda, pero entendió. Y entonces explicaban los rabinos que tarde o temprano aquello que haces por tus padres, tu hijo los van a repetir. Entonces, cuando nosotros hablamos de honra a los padres, nosotros pagamos toda esa deshonra, así como lo vemos con Noé en este ejemplo, con nuestros hijos. Esa deshonra que nosotros dimos hacia nuestros padres, la vamos a experimentar en nuestros hijos. Entonces, recuerda, hermano, todo lo que sembramos, eso cosechamos. Entonces, cuando hablamos de honra, que podemos obtener larga vida, pero que la deshonra la vamos a experimentar en el trato de nuestros hijos hacia nosotros. Nosotros pensamos, bueno, eso ya no es tan agradable. Yo pensé que nada me iba a perder muchos años, pero pues la vida está re fea y pues no me daba igual, pero ahora pensar en que mis hijos me van a hacer lo mismo no es algo que me guste. Entonces, ¿en qué consiste honrar a los padres? Porque esta es una pregunta que muchos tienen y que muchos me han hecho a lo largo de los años, porque dicen, bueno, yo ya soy casado, mi esposa ya es casada, ¿cómo tenemos que relacionarnos con nuestros padres, etcétera? Bueno, creo que el mejor ejemplo acerca de honrar lo podemos tener de nuestro ejemplo, que es Cristo Jesús. Y vamos a ir al libro de Juan. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5. Entonces, solamente para que nos pueda quedar muy claro. Este mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida en la tierra que Dios te da. Cuando dice honra es respeto debido, gloria debida, reverencia debida. Según la descripción judía, el mandamiento no solamente era o abarcaba a tus padres biológicos, el honrar a tu padre y a tu madre implicaba o abarcaba a tus suegros también. Ahora, el honrar, o más bien la promesa ligada a esta honra, no solamente tiene que ver con cantidad, sino tiene que ver con calidad. Si no los honro, no solamente pierdo la promesa, sino también obtengo consecuencias. ¿Qué es? La deshonra ahora de mis hijos. ¿Por qué? Porque todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Entonces, si yo siembro deshonra,
mis hijos seguramente me van a deshonrar y esa es la conducta que yo puedo esperar de mis hijos. Entonces llegamos a Juan para poder ver cuáles son los ejemplos que Cristo nos da acerca de cómo honrar al Padre. Creo que podemos encontrar muchos, pero hoy nos vamos a centrar en algunos. Entonces, les decía, vamos a ir a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 19, la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí encontramos uno de los primeros aspectos a través de los cuales Cristo honraba a su Padre, y era atribuir todo el bien que Él tenía, los caminos en los que Él andaba, a las enseñanzas de su Padre. Entonces, quiero que podamos ver que esta honra que Cristo le está dando, está diciendo: mis buenas obras, mi buen caminar, no es mío, me lo enseñó mi Padre. Yo soy producto de la bondad de Él o de ellos. Entonces, si nosotros queremos seguir el ejemplo de Jesucristo, aquellas buenas enseñanzas, aquellas buenas cosas, aquellos aciertos, fueron producto a lo que aprendí, no es mío. Seguimos leyendo y dice: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Versículo 23. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Y encontramos otro aspecto. ¿Lo puedes volver a leer, hermano? Entonces Jesús describe algo. El deshonor al Hijo es igual al deshonor al Padre. La deshonra que podían dar al Hijo era la deshonra que llevaba el Padre. De la misma forma, muchas veces nosotros decimos, o podemos algunos decir: mis padres eran unas buenas personas. Yo soy... pero ellos eran buenas personas. No funciona así. Los actos, tu testimonio, afecta directamente a quienes son tus padres. Proverbios dice que el hijo necio es afrenta para el padre. Y también dice, y calamidad para aquella que lo parió. Entonces, la forma en la que tú te conduces como individuo atenta o deshonra a tus padres. Entonces, ¿qué, hermano? El primer versículo tiene que ver con el bien que yo hago es producto del bien que me enseñaron. Y el segundo, lo mal que yo hago repercute en la honra que tienen mis padres. Entonces, no es que yo soy responsable de mis actos, por supuesto que eres responsable, pero lo que tú haces como hijo afecta la honra a tus padres. Y si tú quieres honrar a tus padres, tienes que guardar tu testimonio. Siguiente versículo, vamos a leer. ¿Podría alguien...? Bueno, dice: de cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá en condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también les dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de la vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Versículo 30. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Ahora, en este versículo describe algo: dependencia. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Entonces, Jesucristo dependía del Padre. Estaba leyendo este versículo y estaba tratando de entender qué tenía que ver esta dependencia con el honrar al Padre. Y escuchaba esta interpretación que durante tiempo le habían dado los rabinos. Y es
que la dependencia inicia desde el momento de la concepción de la vida. Es decir, muchos pueden decir, es que nada bueno me dio, pero te dio la vida. Y parte de esta honra tiene que ver o está ligada con el agradecimiento de, me diste la vida. Y gracias, fue error, lo que sé, cada quien tendrá su historia, pero me dio vida. Y por ese acto puedo dar gracias. Seguimos leyendo. Y dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, ¿alguien puede leer el versículo 31 y 32? Vamos a seguir leyendo. Dice, vosotros, perdón, es que no era ese que está. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y el testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Que el Padre me ha enviado, también el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis oído su aspecto. Perdón, ni habéis visto su aspecto. Y tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien le envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Ahora sí. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ahora sí, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Entonces, en el versículo 43 y el versículo 44 describe lo siguiente. Las personas decían, ustedes buscan la gloria, ustedes buscan la validación, ustedes buscan la aceptación de unos a otros. Dice, para mí, la aceptación de quien yo busco y la que yo quiero es la de mi Padre. Entonces, Jesucristo honraba a su Padre también, satisfaciendo su amor, sus deseos, su voluntad hacia Él. Ahora, sé lo que están pensando, hermanos. Se escucha eso muy bonito, pero tú no conoces a mi Padre, tú no conoces a mi mamá. ¿Cómo voy a satisfacer los deseos de alguien que no es creyente? Alguien que nunca me quiso. ¿Cómo voy a buscar, honrar? Con el versículo 27 me la salté. Someterme, buscar la validación. ¿Cómo voy a agradecer por algo que no me dieron? Y ese es un problema que muchos se enfrentan cuando tienen que ver con la honra, porque dicen, es muy fácil para Jesús porque tenía un buen padre. Es fácil para algunos porque tuvieron buenos padres, pero yo no tuve buenos padres. Jesucristo no podría entender lo que porque a mí, yo tuve un padre que me golpeaba, un padre abusador, un padre, y podríamos inventar muchas cosas. Pero no te olvides que en Isaías dice que Dios se agradó en golpear a Jesús por nuestros pecados y nuestros delitos. Él entiende que es ser golpeado por su Padre. Él entiende también qué es cuando su Padre no le hacía caso. Él entiende también que es ser abandonado. ¿Recuerdas la oración? Padre, ¿por qué me has abandonado? Él entiende también cómo es rogar. Podrías decir, es que a mí no me alimentaban. Yo tuve que trabajar desde muy pequeño para salir adelante. Jesús, estando en la tentación, Satanás viene y dice, te tienen hambreado. Si eres hijo de Dios, ¿por qué esto no se transforma en pan? Jesús entiende eso. Y cada una de estas cosas las padeció no porque el Padre fuera malo, sino porque era necesario que tuviéramos un sumo sacerdote que puede relacionarse con nosotros y que nos entiende. Entonces,
desde donde debemos partir es que Jesucristo sí entiende cómo ves a tus padres. Pero el hecho de que tú tengas una experiencia en particular no hace inválida la palabra en ti. ¿Estamos de acuerdo con eso? La palabra sigue siendo verdad. Sí, hay personas malvadas. Hay personas, como dice, sin afecto natural. Pero sigue siendo verdad la palabra. Y nosotros tenemos que ver el ejemplo de Cristo. Y tenemos que buscar su dirección en Dios. ¿Cómo es que yo puedo honrar a aquellos que según yo no merecen honra? Ahora, se va a escuchar feo, pero ¿te acuerdas lo que leímos el domingo? Que Dios te dice, si algo te debe, ponlo a mi cuenta. Y es más, tú te me debes. Y se vuelve difícil cuando Jesucristo, en palabras como Pablo le escribe a Filemón, le dice, recíbelo como a mí mismo. Recíbelo como a mí mismo. Y uno podría decir, es que yo no puedo ver a mis padres como te veo a ti, porque tú eres bueno, Cristo, porque tú eres bueno. Y Jesús nos recuerda las palabras que nos instruyó a través del apóstol Pablo en Colosenses. Todo lo que hicieres de palabra, de obra, de pensamiento, hacedlo como para el Señor. Pero decimos, Dios, eso es difícil porque me dañaron, porque me lastimaron. Y Cristo te responde, a mí también. Pero yo dije, perdónalos porque no saben lo que hacen. Queridos hermanos, es un mandamiento para algunos mucho más complicado, pero recuerda también lo que dice la Escritura, que no hay ninguna tribulación, ninguna dificultad que sea sobrehumana, y que juntamente con la prueba Dios nos da la salida. Entonces, si para ti esto se convierte en un reto, Dios está contigo, primera cosa. Y segunda, Él puede darte las formas para poder honrar a aquellos que en tu perspectiva no merecen honra. Porque recuerda que todo lo que sembramos vamos a cosechar. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría volver a pasar por algunos versículos que leímos y que podamos poder tener una perspectiva. Entonces, regresando nuevamente al primero, que tiene que ver con todo lo bueno que yo hago, que yo soy. Necesitamos, recuerda la palabra dice, sed agradecidos. Y si bien algunos no tuvieron buenos modelos, a lo mejor es algo difícil, pero Mardoqueo le dice a Esther, Esther, ¿no te has puesto a pensar que por esta circunstancia, tú estás aquí? Pablo le escribe a Filemón, ¿no te has dado cuenta que a lo mejor por eso se escapó? Para que hoy pudiera ser salvos. Y muchas veces las circunstancias que vivimos, a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados, nos ayudan a bien. Y ahora podemos consolar a otros. Entonces, estuvimos leyendo Gálatas, la carta que tiene que ver con gozo. Y necesitamos, yo te animaría que si tú tienes conflictos con tus padres por alguna circunstancia, pudieras decir, Dios, quiero ser agradecido. Ayúdame a buscar en ellos por qué agradecer. Ayúdame a buscar por qué agradecer. Si tú tuviste buenos padres, mía, creo que mucho se te va a demandar ser agradecido, pero si tú dices, no tuve tan buenos padres, pídele a Dios, Dios, quiero ser agradecido. Ayúdame a entender cómo agradecer algo. Y Dios puede mostrarte cosas. ¿Por qué agradecer? Siguiente cosa que nosotros vemos aquí, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre.
Y esto es algo que con nuestros buenos actos nosotros honramos, con nuestro testimonio honramos a nuestros padres. Y bueno, creo que esto no hay tanta complejidad. Pero cuando llegamos al versículo 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces, hablamos en el versículo 27 que la autoridad que tenía el Hijo era resultado de haberse humillado y sometido al Padre. Entonces, ¿cómo es que como hijos podemos someternos a la autoridad de nuestros padres? Sabemos y entendemos que llega a cierta edad, como describe la palabra, dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, nosotros necesitamos entender que llegada a esa edad, nuestra lealtad, nuestra obediencia, nuestro amor, ahora se lo debemos a otra persona, a nuestra pareja. Pero, ¿cómo lidiamos con este sometimiento? Creo que nosotros, como seres humanos, tenemos como hijos adultos, podemos llegar a tener un problema. El pensar que porque ya estamos grandes y casados, no podemos escuchar un consejo. Y siempre cuando los padres dan consejos se vuelve algo complicado porque ellos esperan que lo hagas, porque a veces no es consejo, sino es casi orden, y tú te cierras simplemente al hecho de escucharlo. Y creo que la forma de dar honor es poder respetar el caminar que tienen. Y es bueno escucharlo. Escúchalo todo. Toma lo bueno. Desecha lo malo. Simple. Pero no te cierres a escuchar un consejo. Entonces, versículo 30. No puedo hacer nada yo. Y entonces hablamos de origen, darle gracias porque nacimos. Posiblemente algunos no fueron deseados, algunos fueron maltratados, algunos no sé si alguien aquí fueron huérfanos, pero gracias a Dios porque por esas personas, bien o mal, podemos tener la vida y hoy servirle. Entonces, agradecer por la vida. Más adelante llegamos al versículo 44, cuando hablamos de validación. Y este es interesante. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirle. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros. Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Un problema que muchas personas tienen y que arrastran mucho de su tiempo es que tienen padres duros, padres exigentes, padres con estándares muy altos y que nunca nada de lo que hagan los hijos va a ser suficiente. Y luchan toda su vida con ser validados por sus padres. Pero hey, recuerda, nuestro Padre es ahora el que está en los cielos. Y aquí Jesucristo está diciendo, yo no busco la validación de los hombres, busco la validación de mi Padre que está en los cielos. Y muchas veces, en el caso de aquellos que tengan padres que no son creyentes, seguramente tu forma de vida, la fe que has decidido, no la van a entender, no la van a aceptar. Pero cuando nosotros honramos al Padre y caminamos en sus preceptos, no importa la validación de cualquier otra persona, porque hemos sido, como dice, hemos sido aceptos en el amado. Y eso es todo. Somos aceptos en el amado. Y me gustaría que puedas entender que no necesitas estar buscando la aprobación de los hombres, porque eres acepto en el amado. Y eso es muchísimo que decir. Vamos nuevamente a regresar a Éxodo. Versículo 12. ¿Lo podrían leer nuevamente a alguien? Ok. Recordemos nuevamente, y lo decíamos al principio, cuando Jesús retoma estos mandamientos, menciona que el cumplimiento externo no era suficiente, sino que tenía que haber una motivación y una forma de hacerlo, porque lo que él veía era el corazón. Entonces, hay hijos que pueden proveer, hay hijos que pueden visitar, pero de la misma forma que en los otros mandamientos, Dios dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuáles son tus motivaciones? Otro de los conflictos que muchos tienen es el poder demostrar.
que sí triunfaron a sus padres, el poder demostrar que se equivocaron, el poder demostrar que no los necesitaban. Y por ese sentimiento es que hacen lo que hacen. Pero déjame decirte, que hermano, si en alguno de ustedes es el caso, eso no es honrar a los padres. Eso es completamente lo opuesto. Porque la honra, como todos los demás mandamientos, deben de partir del amor a Dios. Del hacerlo como si lo hiciéramos a Dios. Y ve nuestros corazones. Entonces, necesitamos entender que si hemos de honrar, debemos de buscar la actitud y la motivación adecuada, aquella que satisfaga los deseos del corazón de nuestro Padre que está en los cielos, para que después podamos ser de edificación a través de nuestros actos a los padres que nos ha dado aquí en la tierra. Y como dijimos, no solamente a los padres biológicos, sino a aquellos que hemos tenido por nuestro matrimonio. Estos padres que hemos recibido por habernos casado. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por ese tiempo que pudimos leer la palabra. Padre, tú sabes, Dios, que no solamente es en México, sino es una condición en muchas partes, que el tema de los padres para algunos son complicados, más aquellos de que provienen de una situación familiar caótica en la que el Evangelio no estaba presente. Padre, si hubiera alguien que necesitara primero tratar algo contigo, Señor, llévalos al arrepentimiento. Quita toda amargura, quita todo dolor, transforma su corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.